¿Sigues soñando con ella? ¿Te sorprendes imaginando que vuelve, que te busca, que te pide perdón? ¿Todavía repites mentalmente conversaciones que jamás sucedieron? Entonces escúchame bien. No estás enamorado. Estás atrapado. Y no en sus brazos, sino en su control emocional. Porque ella ya no está contigo, pero sigue viviendo en tu cabeza, alimentándose de tu energía como un parásito silencioso. En este video voy a mostrarte cómo escapar de esa prisión mental sin caer en el victimismo. Nada de frases positivas, nada de soltar con amor. Aquí vas a aprender a identificar la raíz del anclaje, destruir el vínculo simbólico, cortar los estímulos que te debilitan y reconstruirte con una mente estratégica. No para olvidarla, sino para superarla con poder. Vas a redirigir tu atención, reescribir el relato, destruir el pedestal que le hiciste y ocupar tu vida con algo más grande que ella, tú. Suscríbete ahora a Sumus Bestiae, porque aquí no sanamos con flores. Aquí nos reconstruimos con fuego, y cuando lo logres, ella no será un recuerdo, será tu advertencia. No estás obsesionado con ella. Estás obsesionado con una experiencia que viviste a través de ella. Y esa experiencia está anclada en un momento, un instante específico que no has cuestionado. Tal vez fue la primera vez que te miró como nadie, o cuando te hizo sentir valioso sin pedirte que cambiaras, o ese día en que conectaron sin palabras, cuando pensaste que por fin alguien te veía por completo. Eso fue lo que te atrapó, no fue ella. Fue cómo te sentiste a través de ella. Y ese cómo te sentiste se convirtió en una marca emocional que tu mente empezó a perseguir como un adicto busca su primera dosis. Ella, en realidad, fue solo el canal. Cuando algo nos golpea emocionalmente en un momento de vulnerabilidad, se queda impreso más allá de la lógica. Puede que tú ni siquiera notes qué fue exactamente lo que te enganchó, pero tu cuerpo sí lo recuerda. Tu sistema nervioso, tu memoria emocional, incluso tu forma de hablar, de caminar, de pensar, cambian. Porque sin darte cuenta, tu mente comenzó a organizarse en torno a esa experiencia. La catalogó como significativa, como rara, como valiosa. Y eso es lo más peligroso, que tu cerebro no distingue entre lo que fue bueno o malo. Solo registra lo que fue intenso, lo que marcó una diferencia, y desde entonces, ella dejó de ser una mujer para convertirse en una idea. Aquí es donde debes convertirte en observador de ti mismo. Retrocede. Piensa en ese instante. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que ya no eras tú sin ella? ¿Qué te hizo sentir tan especial, tan distinto, tan completo? Escríbelo. Destrúyelo. No por rencor, sino por autopsia emocional. Ese es el lugar donde el control comenzó. Y si no lo nombras con precisión, seguirás repitiendo patrones que refuercen ese primer impacto. No es solo ella la que vive en tu cabeza, es la emoción que ella supo generar. Y hasta que no la captures, seguirás persiguiendo fantasmas. ¿Te has preguntado por qué no puedes soltar? ¿Por qué, incluso sabiendo que no te conviene, que te dañó, que no era lo que parecía, sigues volviendo a imaginarla? No es una maldición. Es estructura. Es mecánica cerebral. Estás atrapado en un circuito afectivo que fue creado con precisión quirúrgica, aunque ella no lo haya hecho de forma consciente. Tú le diste ese poder porque no entendiste lo que representaba, porque la sentiste diferente. Y no lo era. Tú estabas distinto. Estabas más débil, más hambriento, más vacío. Ella solo llenó un hueco que ya existía. El trabajo real de liberación comienza ahí, en ver que todo lo que viviste fue una combinación entre tu vulnerabilidad y su capacidad para afectarte en el momento perfecto. Eso no es destino, es oportunidad. Y una vez que entiendes eso, puedes empezar a reescribir el significado. Lo que sentiste no fue magia, fue falta de estructura interna.
Fue una experiencia emocional que tú elevaste a la categoría de épica porque tu mente necesitaba una historia para justificar su dolor. Pero hoy ya no necesitas ese cuento. Necesitas cerrar el archivo, no borrarlo. Cerrar el archivo y entender que ella no era el contenido, solo fue la portada, porque cuando ubicas el momento exacto donde comenzó su dominio, ya no es invisible. Lo puedes tocar, lo puedes diseccionar y lo más importante, puedes decidir no volver a entrar. Pero para que esa decisión tenga peso real, necesitas revisar otra cosa igual de importante. Algo que está frente a tus ojos todos los días y que tú mismo estás permitiendo sin darte cuenta. Vamos a observar tu entorno y entender por qué sigues alimentando el mismo ciclo sin darte cuenta. Tu mente no funciona con lógica, funciona con asociaciones. Y si una mujer ha marcado tu sistema emocional, hay ciertos estímulos, visuales, sensoriales, auditivos, incluso gestuales, que se convierten en disparadores automáticos de ese vínculo. Puede ser una canción que escucharon juntos, un perfume que usaba, una frase que te decía, una serie, un lugar, una imagen, incluso una postura corporal. Todos esos elementos que parecen simples o nostálgicos son en realidad trampas neurológicas que reactivan el recuerdo emocional sin que lo decidas. Y si no los identificas y los eliminas con disciplina quirúrgica, estarás intentando olvidar desde la conciencia mientras el subconsciente la mantiene viva. El control emocional femenino no vive en su cuerpo, vive en esos símbolos que tú sigues conservando. Hay una idea equivocada muy común, que conservar recuerdos es parte del proceso de sanación, que es maduro mantener fotos, seguir escuchando las canciones, no borrar conversaciones, como si eso hablara de tu capacidad para superar. Pero no es madurez, es autoboicot, porque cada vez que ves una foto, aunque no lo admitas, hay un micro disparo químico, un movimiento interno, un ligero nudo en el estómago, un impulso emocional que te arrastra al pasado. Tu cuerpo lo siente antes de que tu mente lo procese, y ahí estás, activando una conexión que ya sabes que te destruye, que te hace débil, que la trae de vuelta no en carne, pero sí en presencia emocional, y eso basta para que vuelva a dominar. Los objetos también son armas camufladas, una carta, un regalo, una prenda, incluso cosas que tú mismo elegiste mientras estabas con ella. Todo tiene carga simbólica, todo funciona como una puerta abierta. Si tu habitación, tu rutina, tu celular o tu forma de vestir aún conserva rastros de esa historia, estás permitiendo que su imagen se cuele todos los días sin que ella tenga que buscarte. Eres tú quien le deja la puerta abierta. Eres tú quien activa el ciclo, y eso te convierte en cómplice de tu propio encierro. No por culpa, sino por falta de estrategia. ¿Cuántas veces al día permites que su recuerdo te invada por algo que tú mismo dejaste ahí? Eliminar estos estímulos no es un acto emocional, es quirúrgico, frío, calculado. Tienes que mapear tu entorno como un territorio infestado. Recorre tu espacio, observa qué la representa, qué te conecta, qué activa la sensación de pertenencia, de nostalgia, de dolor o de idealización. Y cuando lo identifiques, no titubees, destrúyelo, cámbialo, transfórmalo. No es un gesto simbólico, es una reprogramación de tu entorno para que tu mente deje de repetir el patrón afectivo. Tienes que cortar su acceso, no a tu casa, a tu cabeza, porque cada objeto que mantienes es una extensión suya. Y si ella ya no está, pero sus cosas sí, entonces sigue adentro. Lo mismo aplica con tus hábitos. Si seguías una rutina con ella, llamadas nocturnas, mensajes a ciertas horas, lugares que frecuentaban juntos, tienes que romper esa secuencia de raíz, porque el hábito perpetúa el recuerdo. Si sigues caminando por donde la viste, comiendo lo que compartían, haciendo lo mismo que hacías cuando ella estaba,
Estás clonando el escenario para que tu mente piense que sigue presente. El cerebro ama la repetición. Y si la rutina no cambia, la estructura emocional tampoco se rompe. No puedes sanar en el mismo ambiente donde fuiste envenenado. Sé honesto, ¿cuántas veces al día te pones en situaciones que la traen de vuelta sin querer? ¿Cuántas veces permites que una canción, un aroma, una frase o una foto abran una puerta que ya debiste haber cerrado? Si no puedes responder con claridad, es porque no estás tomando el control de tu entorno. Y si no controlas tu entorno, no controlas nada. Pero no te preocupes, porque el siguiente paso va más allá del entorno. Es más sutil, está dentro de ti, no fuera. Hay algo que repites a diario sin darte cuenta, una conversación que nunca termina, un eco constante. Y eso hay que silenciarlo ahora. El verdadero dominio emocional no está en el contacto real, está en la conversación mental que no puedes dejar de tener con ella. Aunque ya no te escriba, aunque no sepas nada de su vida, aunque hayan pasado semanas o meses, tú sigues hablándole, sigues defendiéndote, sigues explicándole cosas que nunca te pidió, sigues imaginando lo que le dirías si volvieran a encontrarse, sigues construyendo argumentos, escenas, escenarios, todo dentro de tu mente, y ese diálogo mental es más destructivo que 1000 mensajes, porque ocurre en tu lenguaje, en tu tono, en tu mente. Es invisible y constante. Es como un virus que se ejecuta en segundo plano, drenando tu energía cada vez que lo repites sin control. ¿Por qué lo haces? Porque tu ego necesita cerrar el relato. Tu mente quiere que esa historia tenga un cierre perfecto, algo que dé sentido al caos, algo que explique por qué no funcionó, porque no soportas la idea de haber sido descartado sin justicia, de haber entregado tanto sin recibir lo que creías merecer. Por eso, cada vez que el recuerdo asoma, lo conviertes en escena. La visualizas, le hablas, la enfrentas, a veces la humillas, a veces la conquistas, a veces le gritas, a veces la salvas, pero siempre estás en la misma posición, explicando, justificando, reviviendo. Y eso es lo que te mantiene atado. Cada palabra que le dices mentalmente, cada escena que reconstruyes en silencio, es una inversión emocional que la vuelve a colocar al centro. Ella puede estar con otra persona, puede estar en otra ciudad, en otra vida, pensando en otra cosa, pero tú la mantienes activa, le das espacio en tu mente, le cedes el micrófono, porque sigues necesitándola como figura de resolución interna, y eso te vuelve esclavo, porque en el fondo, cada diálogo imaginario es un intento de recuperar el control que perdiste. Es tu forma de decirle lo que no pudiste, de terminar la historia con las palabras que no llegaron. Pero ya no es una historia compartida, es una repetición unilateral que te pudre en silencio. Romper este ciclo no es cuestión de voluntad, es disciplina mental. Tienes que volverte guardián de tu atención. Cada vez que tu mente empiece a imaginar una conversación con ella, detente. No la completes. No le respondas. No revivas el drama. No caigas en la ilusión de que te estás desahogando. No te estás liberando. Te estás contaminando otra vez. Cambia la imagen. Corta la escena. Piensa en otra cosa con violencia si hace falta, porque cada vez que completas ese diálogo, la fortaleces. Le das poder. Reafirmas su lugar en tu narrativa emocional. Aquí es donde muchos fracasan porque creen que pensar en ella no hace daño. Pero pensar en alguien desde un lugar emocional no resuelto es recrear trauma disfrazado de reflexión. Y eso te desgasta. Afecta tu enfoque, tu energía, tu capacidad para conectar con otras personas. Es como intentar correr con una cadena atada al tobillo. Puedes avanzar, sí, pero cada paso te pesa el triple, porque una parte de ti sigue atrapada en esa conversación que nunca existirá.
No importa cuán bueno sea tu argumento, no importa lo que crees que deberías haberle dicho. Ya no está, no existe. Y si le sigues hablando, el que desaparece eres tú. Quiero que te hagas esta pregunta con honestidad brutal. ¿Cuántas veces al día hablas con ella en tu cabeza? ¿Cuántas veces la enfrentas, le reclamas, le confiesas, la seduces, sin que esté presente? Y si son más de 3, 5, 10 veces, entonces no estás solo obsesionado. Estás entrenando tu mente a vivir bajo su sombra. Y eso tiene que parar. Porque mientras sigas hablándole, sigues justificando su poder. Ella ya no necesita buscarte. Eres tú quien mantiene viva la conversación. Y quien mantiene viva la conversación, mantiene vivo el vínculo. Una vez que logres ese silencio interno, una vez que puedas atravesar un día sin recrear diálogos que no llevan a nada, vas a notar un cambio. Tu mente se despeja, tu energía sube, tu atención vuelve a ti, porque ella ya no ocupa tu voz, ya no es eco, ya no es juez. Has dejado de explicarte, y eso significa que empiezas a recuperar el control de tu narrativa. Pero no basta con callarla por dentro. Aún hay un componente más profundo, lo que ella te hizo creer sobre ti, la forma en que su mirada moldeó tu identidad. Y si no limpias esa distorsión, el daño permanece. Vamos a desmontarlo. Este es uno de los nudos más profundos y difíciles de cortar. Porque cuando alguien te marca emocionalmente, no solo deja recuerdos, deja una estructura instalada sobre cómo te ves a ti mismo. Si durante esa relación te sentiste valioso, deseado, capaz o completo, es muy probable que ahora tu autoestima esté contaminada con su aprobación, que sin darte cuenta hayas delegado tu valor en su mirada. No te sientes fuerte por lo que eres, sino por cómo ella te hacía sentir. Y eso es peligroso, porque significa que no te amas, te reflejas, vives en el espejo que dejó, y si ese espejo ya no está, no sabes quién eres. Aquí es donde comienza la dependencia más brutal, la emocional invisible. Porque el problema no es que te duela su ausencia, sino que te sientas menos sin su validación. Como si su voz siguiera dictando tu valor, como si su atención te definiera, y eso te hace vulnerable a recaer, a perseguir, a rogar internamente por su regreso solo para recuperar esa sensación artificial de ser suficiente. Pero no estás buscando a ella. Estás buscando al tú que existía cuando ella te celebraba, ese tú que se sentía importante. El problema es que no te diste cuenta de que esa versión también fue moldeada para depender. Fue diseñada para ajustarse a lo que ella aprobaba. Si tu autoestima depende de cómo alguien más te ve, entonces no es autoestima. Es contrato. Es alquiler. Estás pagando emocionalmente por mantener una imagen que no es tuya, que solo existe si esa persona te valida. Y eso es inaceptable si quieres poder, si quieres reconstruirte, porque todo lo que hagas, desde cómo te vistes, cómo hablas, lo que publicas, lo que persigues, estará teñido por la necesidad de impresionar o recuperar algo que ya no debería tener peso. No eres lo que ella decía que eras. No eres mejor cuando ella te mira. Eres mejor cuando te importa una mierda si te mira o no. Y eso solo se logra rompiendo esa conexión emocional con su juicio. Desconectar la autoestima de su mirada no es un acto simbólico. Es una práctica diaria. Se entrena. Cada vez que sientas la necesidad de demostrarle algo, de compartirle un logro, de hacerle ver que estás bien, detente. Ese impulso es dependencia emocional codificada. No estás avanzando, estás girando alrededor de su sombra. También pasa cuando buscas sustituirla con otra persona que te dé la misma validación. Cambiar de rostro sin cambiar la estructura no es progreso. Es recaída con otra cara. Si tu valor sigue dependiendo de cómo alguien más te recibe, no has salido del juego. Te vas a encontrar repitiendo frases como: quiero que vea que me superé.
Quiero que se arrepienta. Quiero que se dé cuenta de lo que perdió. Todas suenan fuertes, pero todas son formas encubiertas de seguir atado. Porque si todavía buscas que ella te reconozca, no te has desconectado, no has soltado, solo has girado el mismo patrón con otra máscara. Y aquí quiero que te preguntes con brutal honestidad: ¿estás mejorando por ti o estás mejorando para que ella te vea desde lejos y piense en volver? ¿Te estás reconstruyendo para ti o para dejarla con la boca abierta? Porque si es lo segundo, aún no te perteneces. El proceso real comienza cuando decides redefinir tu imagen con tus propios términos, cuando ya no necesitas compararte con la versión que ella amaba o con lo que ella decía que eras, cuando entiendes que tu valor no está en ser aprobado, sino en ser coherente con tu visión, cuando dejas de reaccionar a su juicio, presente o imaginado, y empiezas a actuar desde una estructura propia. A ese nivel, ya no buscas agradar, ya no compites con su recuerdo, te vuelves autónomo emocionalmente. Y entonces sí, nada ni nadie puede volver a tener ese poder sobre ti. Pero aún hay un paso más oscuro, porque incluso cuando ya no dependes de su aprobación, puede quedar una ilusión instalada que sabotea tu avance. Una idea profundamente equivocada que bloquea la libertad total. Creer que lo que viviste fue único, que fue diferente, que no se repetirá. Y si no destruyes esa idea, seguirás dándole poder, aunque ya no esté. Vamos a romper esa fantasía con precisión quirúrgica. Una de las cadenas más resistentes que mantiene a un hombre atrapado en el recuerdo de una mujer es la idea de que ella fue única, no como cualquier otra, que había algo especial, irrepetible, casi mágico. Y es justamente esa ilusión la que hace que el dolor persista más allá de lo racional. Porque cuando crees que perdiste algo único, no buscas reemplazo, buscas resurrección. Intentas recuperar lo irrecuperable, convencido de que si dejas ir, estás renunciando a algo sagrado. Pero no era sagrado, era intenso. Y lo intenso no siempre es real. A veces, lo que más nos duele dejar no es lo que fue verdadero, sino lo que nos hizo sentir excepcionales por un momento. La sensación de haber vivido algo diferente es el truco perfecto para justificar la obsesión. No te aferras a ella, te aferras a la historia que construiste con ella, a los símbolos, a las coincidencias, a los momentos que creíste que solo podrían pasar con esa persona. Pero la verdad brutal es esta: no fue único, fue emocionalmente oportuno. Fue algo que ocurrió en una configuración específica de tiempo, necesidad y vacío interno. Si hubieras estado en otro momento de tu vida, o ella en otra etapa de la suya, probablemente no te habría movido ni un centímetro. Pero como ambos coincidieron en un punto frágil, el impacto emocional fue brutal. Y eso basta para que tu mente lo catalogue como destino. La trampa es elegante, porque no parece debilidad, parece sensibilidad. Dices que fue especial, que fue profundo, que nadie más ha generado eso en ti, y te lo crees. Pero en realidad, estás atrapado en una comparación ilusoria que distorsiona tu percepción. Nadie es irrepetible. Lo que fue singular no fue ella, sino la forma en que tú te viviste estando con ella. Y eso, tú lo puedes volver a generar, no con una copia, sino con una versión más madura de ti mismo. Pero mientras sigas creyendo que ella era la única, estarás perpetuando el mito que te mantiene emocionalmente sometido. Le estás dando categoría de leyenda a algo que, probablemente, ni siquiera era real para ella. ¿Te has detenido a revisar si esa supuesta conexión fue mutua o solo fue intensa para ti? ¿Ella también te vio como irreemplazable? ¿O más bien te soltó con una facilidad que contradice todo lo que tú pensabas que era? El desequilibrio de percepción también es parte del hechizo, porque mientras tú le das categoría de eterno,
ella ya puede estar escribiendo otro capítulo sin mirar atrás. Eso no la hace malvada, la hace práctica. Tú, en cambio, te aferras a la idea de que lo vivido fue tan único que jamás volverá. Y eso te condena a compararlo todo, a sabotear nuevas conexiones, a sentir que nada está a la altura de lo que fue, cuando en realidad lo que fue solo una tormenta emocional bien aprovechada. Romper esta ilusión no es renunciar al valor de lo vivido, es destruir el pedestal emocional que la convierte en un tótem psicológico. Tienes que mirarla con distancia, como quien desmonta una obra de teatro para ver las luces, los cables, los decorados. ¿Qué tenía realmente? ¿Qué te daba que tú no podías darte solo? ¿Cuáles de sus gestos fueron genuinos y cuáles estrategias inconscientes de validación? Cuando comienzas a observar con frialdad, con ojos de estratega y no de víctima, te das cuenta de que lo que parecía mágico era profundamente humano. Y como todo lo humano, puede repetirse, reconstruirse o superarse. Nadie es especial por naturaleza. La especialidad se construye con contexto, deseo y carencia. Ella no era única, era compatible con tu necesidad en ese instante. Y si logras cambiar la necesidad, cambias la percepción. Pero si mantienes la carencia intacta, seguirás viendo fantasmas por todas partes. Idealizarla no te eleva, te reduce, te convierte en el guardián de un recuerdo que no tiene derecho a gobernarte. El verdadero poder llega cuando te ríes de esa idea. Cuando puedes decir, me hizo sentir algo fuerte, pero no era la única capaz de hacerlo. Porque en ese instante, ella cae de tu altar y tú recuperas tu trono. Y una vez que ella deja de ser única, desaparece su control. Porque ya no estás buscando lo que fue, estás construyendo lo que quieres. Tu enfoque regresa a ti. Tu atención deja de estar invertida en lo que perdiste y empieza a sembrarse en lo que puedes crear. Pero para que ese nuevo territorio emocional tenga fuerza, necesitas hacer algo más. Necesitas una nueva fuente, un pilar, algo que te mantenga firme cuando las sombras regresen. Y eso no lo encontrarás en el amor, sino en una estructura interna que nadie pueda robarte. Vamos hacia eso. Ser frío no es lo mismo que estar dañado. No es apatía, no es odio, no es ausencia de emociones. Es dirección. La frialdad activa es una elección consciente, no una reacción al dolor. Es cuando decides retirarte emocionalmente no porque estés roto, sino porque estás enfocado. Es cuando ya no inviertes energía donde sabes que no hay retorno y ya no mendigas respuestas donde solo hay manipulación o vacío. Porque el error más común del hombre que intenta superar es querer hacerlo desde la pasión, desde el reclamo, desde la furia. Pero eso solo te mantiene enganchado emocionalmente. Estás fuera, pero estás ardiendo por dentro. Y eso no es libertad. Eso es prisión con disfraz de dignidad. La frialdad activa es lo contrario. Es entender que la única manera de recuperar el control después de haber sido emocionalmente manipulado es silenciar la necesidad de expresar. Cuando dejas de buscar cierre, cuando ya no quieres explicar lo que sientes, cuando no necesitas que el otro entienda el daño que hizo, entonces estás operando desde una zona superior. Estás ya no reaccionando, sino construyendo. Porque cada vez que tú le hablas, cada vez que le dices, me heriste, no entiendes. Me hiciste perder el rumbo. Lo que en realidad estás haciendo es validar su impacto. Le estás diciendo que aún está en el centro. Y el que está en el centro siempre domina. Aplicar frialdad activa significa que tú mismo comienzas a dirigir tu sistema nervioso como si fuera un ejército. No te permites recaídas innecesarias. No te das permiso de escribirle aunque estés tentado. No ves sus redes. No revisas si subió historias. No preguntas por ella. No mencionas su nombre como si fuera un demonio que necesitas exorcizar. Simplemente desaparece de tu estructura mental.
no como una víctima que huye, sino como un estratega que ha calculado que ese campo de batalla ya no vale el desgaste. Porque mientras más insistas en seguir sintiendo, más te atas a la narrativa del pasado, y la frialdad activa consiste en algo brutal: soltar la historia para construir otra. Muchos confunden esta frialdad con ego, pero no se trata de inflarte. No se trata de hacer como si no te dolió. Se trata de dejar de actuar desde el dolor. Porque sentir no es una debilidad. La debilidad es actuar desde lo que sientes sin filtro, sin estructura. Cuando ella ve que ya no reacciones, que ya no reclamas, que ya no te desbordas, pierde poder. Porque su poder estaba en cómo te alteraba, en cómo su presencia o su ausencia gobernaban tus decisiones. Pero ahora ya no hay un te extraño silencioso. Ahora hay distancia consciente. No te hace falta discutir. El silencio bien ejecutado es el mensaje más autoritario que puedes enviar. Y no se dice con frialdad emocional. Se proyecta con frialdad estratégica. Frialdad activa también significa regular tus pensamientos, no solo tus acciones. Cada vez que pienses en ella, cortas la secuencia. Cada vez que intentes imaginar qué harías si te viera ahora, lo detienes. Porque ese ejercicio mental, aunque no lo digas en voz alta, te mantiene preso. Tú crees que nadie lo nota, pero lo nota tu energía, lo nota tu atención, lo nota tu falta de presencia en lo que haces. Estás físicamente en un sitio, pero mentalmente siguiéndola como un perro hambriento que no ha soltado el hueso. Frialdad activa es cuando eliges no seguirla ni con la mente, cuando te detienes en seco y te dices: esto no construye, esto no me sirve, esto ya no entra. Y si me preguntas cómo se logra, la respuesta es simple pero no fácil. Con repetición, con una disciplina férrea. No esperes sentirte frío para actuar frío. Actúa frío hasta que tu cuerpo y mente se alineen. No necesitas sentirte desconectado para cortar. Corta. Y el corte te desconectará. Las emociones no mandan. Las emociones obedecen al foco. Y si tu foco está en tu estructura, en tus hábitos, en tu físico, en tu avance, eventualmente tu cerebro dejará de mandar señales de dolor por alguien que ya no está. Pero necesitas sostener el corte. Sostenerlo incluso cuando duela. Incluso cuando parezca injusto, porque al sostenerlo, te reconstruyes. Y ese nuevo tú, ese hombre que ya no responde emocionalmente al estímulo, que puede mirar atrás sin arder, que ya no necesita demostrarle nada a nadie, es un hombre listo para tomar dirección real. Pero dirección no es solo ausencia de emociones, es presencia de propósito. Y para construir eso necesitas algo más que cortar vínculos. Necesitas construir un eje, una energía central, una nueva fuente de poder que te alimente más que cualquier recuerdo. Y ese es el próximo paso. Aquí es donde muchos fallan. Cortan el contacto, borran recuerdos, se alejan físicamente pero no construyen nada nuevo. Se quedan flotando en un vacío, sin dirección. Y entonces el recuerdo regresa con fuerza, porque donde no hay estructura, el pasado vuelve. Donde no hay propósito, lo perdido se siente más grande. Por eso necesitas una nueva fuente, un eje mayor, un proyecto que no solo te distraiga, sino que redefina tu energía, tu identidad y tu presencia. No puedes liberarte completamente de una mujer si no hay algo más poderoso que ocupe ese lugar en tu mapa mental. No porque ella merezca ser olvidada, sino porque tú mereces ser reconstruido. Una fuente de poder no es solo un trabajo o una meta superficial. Es una estructura interna a la que puedas entregar tu disciplina, tu atención, tu hambre. Puede ser un cuerpo nuevo, una marca, una visión, una habilidad, un negocio, una filosofía de vida. Algo que exija lo mejor de ti. Algo que te obligue a mejorar sin depender de la validación de nadie. Porque eso es lo que te tenía atrapado antes. La necesidad de ser visto, deseado,
reconocido por ella. Ahora necesitas una causa que te haga levantarte sin necesitar un buenos días. Algo que le dé sentido a tu dolor, algo donde puedas depositar el fuego emocional que te quedó como residuo de esa relación. No para negarlo, para transformarlo. Cuando rediriges la energía, el recuerdo se debilita, porque tu mente deja de girar en torno a lo que fue y empieza a proyectarse hacia lo que puedes construir. Y ahí ocurre un fenómeno brutal. Los recuerdos dejan de doler, no porque se hayan ido, sino porque ya no encajan con lo que eres. Ya no pertenecen a tu nueva narrativa. Se vuelven parte de otra vida, de otro hombre. Un hombre que fuiste, pero que ya no eres. Y eso es poder real. No negar el pasado, sino hacerlo irrelevante frente a lo que estás creando ahora. Si antes te definías por el nosotros, ahora te defines por la visión, por la dirección, por el propósito que nadie te puede quitar. Pero no te confundas. Esto no es distracción. No se trata de llenarte de actividades para no pensar en ella. Eso es huida. Lo que te propongo es creación consciente, una misión que te duela si fallas, un objetivo que te obligue a crecer, a enfocarte, a disciplinarte. Porque la energía que usaste para idealizar, para escribirle, para buscarla, para entenderla, ahora se convierte en inversión. Y cuanto más inviertes en ti mismo, menos valioso se vuelve el recuerdo de quien no supo sostenerte, porque tú ya no estás tratando de sanar, estás transformando, y lo que se transforma no vuelve. ¿Te das cuenta de cómo funciona esto? Antes necesitabas su atención para sentirte con rumbo. Hoy necesitas dirección para que su recuerdo no tenga lugar. Y esa dirección no tiene que venir del exterior. Puedes crearla tú, desde cero. Nadie necesita darte permiso para ser fuerte. Nadie necesita darte un proyecto. Puedes empezar hoy, ahora, en silencio, decidiendo que ya no te defines por lo que sufriste, sino por lo que estás construyendo. Porque cada vez que el recuerdo aparezca, tu nueva fuente de poder se interpone. Te recuerda que el pasado no tiene derecho a competir con tu futuro. Quiero que te preguntes, sin mentirte, ¿qué estás construyendo ahora mismo que sea más grande que ella? ¿Tienes un pilar propio? ¿Un fuego que no dependa de su aprobación? Si no, entonces estás a la deriva. Y cualquier oleaje emocional te puede regresar a sus brazos, porque el vacío siempre busca llenarse. Pero si ese espacio lo llenas con visión, con avance, con estrategia, ya no hay espacio para ella. Ya no hay lugar para su sombra. Ahora, para completar esta transformación necesitas hacer algo más profundo aún. Algo que te garantice que no volverás a caer. Algo que convierta toda esta historia en antídoto. Y ahí es donde cerramos el ciclo. Vamos. El error más costoso no es haber amado a la mujer equivocada, es haber sobrevivido a ella, sin aprender nada. Porque hay hombres que salen destrozados de una relación, logran alejarse, rehacen su vida, pero siguen siendo débiles, siguen siendo reactivos, ingenuos, fáciles de envolver. No porque aún la amen, sino porque no codificaron lo vivido, no transformaron el caos en sabiduría. Y entonces la herida que no se convierte en lección se repite, con otro nombre, otro cuerpo, otra máscara. Y lo más trágico, tú mismo terminas actuando como si todo lo anterior no hubiera pasado, como si no hubieras sido manipulado, como si no hubieras entregado de más, como si no hubieras olvidado tu valor una vez más. Convertir a una mujer en lección es un acto de poder. Significa que cada lágrima, cada vacío, cada conversación no resuelta, se convierte en arquitectura interna, que no fue tiempo perdido, que no fue solo dolor, que fue campo de entrenamiento. Es cuando usas cada error como insumo para construir un criterio afilado, una visión más nítida de ti mismo, un estándar más alto. Ya no idealizas,
Ya no entregas por impulso. Ya no crees en palabras, sin estructura, porque lo que viviste dejó cicatrices. Pero ahora esas cicatrices son ojos, son radar, y eso te vuelve peligroso, porque ahora sabes leer. Sabes oler el juego desde la primera sonrisa. Sabes detectar lo que antes te atrapaba sin que lo notaras. Esto no significa volverte paranoico, significa elevar tu nivel de conciencia emocional. Hay mujeres que no tienen malas intenciones, pero que juegan con tu ego como si fuera un juguete, que miden tu valor según cómo las haces sentir, pero no están dispuestas a sostenerte cuando eres tú el que necesita. Y si tú no aprendiste a detectar eso desde temprano, seguirás cayendo en los mismos patrones de seducción y abandono. Por eso la lección tiene que ser concreta, nítida. Tenla escrita, tenla tatuada en la mente. Nunca más amaré sin estructura. Nunca más me quedaré donde no soy valorado desde el silencio. Nunca más confundiré intensidad con profundidad. Esa claridad, cuando se instala, te blinda. Y un hombre blindado no se quiebra, se expande. ¿Te has preguntado qué versión de ti dejó esa historia? ¿Eres más sabio o solo más cínico? ¿Eres más fuerte o solo más frío? Porque hay quienes salen de una relación y se cierran. Dicen que ya no creen en nadie, pero eso no es fortaleza. Es trauma mal gestionado. El verdadero aprendizaje no te endurece, te afila, te vuelve más selectivo, más perspicaz, más estratégico. Sabes cuándo avanzar y cuándo retirarte. Sabes cuándo abrirte y cuándo guardar silencio, porque ya no reaccionas, eliges. Ya no mendigas, eliges. Ya no te pierdes, diriges. Convertirla en lección también significa honrar el proceso. No necesitas odiarla, no necesitas vengarte, no necesitas ganar. Tu victoria no es verla rogando. Tu victoria es no necesitar verla. Es que un día su nombre cruce tu mente y no despierte nada, ni ira, ni deseo, ni nostalgia. Solo datos, recuerdos que ya no tienen temperatura, solo información. Y esa información no la usas para regresar al pasado, sino para moverte más rápido hacia tu futuro. Porque cuando una mujer deja de ser herida y se convierte en lección, tú dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. Y aquí es donde ocurre algo brutal. Una vez que aprendes, ya no deseas volver a lo anterior. Porque lo anterior, por más intenso que haya sido, ahora te parece insuficiente, pequeño, adolescente. Porque el tú de hoy ya no encajaría ahí. Has crecido, has cambiado, y eso se nota en tu mirada, en tu energía, en tus decisiones. Ella puede seguir igual, pero tú no. Tú evolucionaste. Y por eso, no importa si vuelve, no importa si se disculpa, no importa si te extraña, porque tú ya no estás en ese capítulo. Estás escribiendo otro, con otra pluma y con otro pulso. Así cierras el ciclo. No con una emoción, sino con una estructura. No con un adiós, sino con una expansión. Pero este cierre no es solo para sanar, es para fundar una nueva forma de existir. Una donde ninguna mujer vuelva a ocupar el centro de tu identidad. Una donde tu energía ya no sea por reacción, sino por construcción. Y si llegaste hasta aquí, solo queda una última cosa por decirte. Lo que antes fue dolor, ahora es poder. Úsalo, domina, y que nunca más te vuelvan a tocar sin permiso. Superar a una mujer no es solo cuestión de cortar el vínculo con ella. Es cortar los hilos invisibles que siguen alimentando su poder sobre ti. Porque aunque ya no esté, ella puede seguir presente a través de tu entorno, a través de amigos en común, a través de redes sociales, a través de conversaciones que repiten su nombre, a través de comparaciones internas con otras mujeres. Cada vez que permites que algo externo te remita a ella, le das acceso. Es como dejar una ventana entreabierta en una casa que ya habías cerrado. El control emocional no siempre viene de su contacto directo. A veces viene del eco,
de lo que se sigue moviendo alrededor de su sombra. Hay que ser brutalmente claro. Si de verdad quieres liberar tu mente, no basta con bloquearla o dejar de buscarla. Tienes que reducir su presencia simbólica. Elimina o limita tu contacto con personas que te hablen de ella. No escuches cómo le va. No revises indirectamente sus redes a través de terceros. No permitas que la conversación gire a su alrededor, ni siquiera en broma. Y si eso significa alejarte de ciertos círculos, hazlo sin titubear. Porque nadie tiene derecho a exponerte a su imagen cuando tú estás luchando por reconstruirte. El que quiere sanar de verdad no juega con fuego, no lo contempla, no lo analiza, lo elimina. Pero el aislamiento no solo es social, es interno, porque muchas veces ella sigue compitiendo desde dentro. Cada vez que conoces a una nueva mujer y piensas, no es como ella, estás comparando. Y al comparar, sigues dejando que ella defina tu estándar. Eso significa que sigue viva en tu criterio, que aún determina lo que te atrae, lo que te motiva, lo que te parece suficiente. Y mientras ella siga siendo la vara con la que mides lo que viene, nadie más tendrá una oportunidad real de impactarte. Estás juzgando desde una nostalgia disfrazada de exigencia. Y eso no es tener estándares. Eso es tener una mente secuestrada. Aquí también entra el contenido que consumes. ¿Escuchas canciones que te la recuerdan? ¿Ves películas que representan lo que vivieron? ¿Te proyectas en historias similares? Entonces no te estás ayudando. Estás reforzando el anclaje. Porque cada vez que repites patrones visuales o auditivos que replican su imagen, tu cerebro activa el mismo circuito emocional. No es solo una canción triste. Es una ceremonia de invocación. Y si no eres consciente de eso, la estarás reviviendo sin darte cuenta. El aislamiento real requiere que dejes de invitarla en silencio a tus momentos de debilidad. También debes detectar si su poder se mantiene porque sigue siendo la mejor opción en tu imaginario. Si no has conocido a nadie más que te haga sentir fuerte, deseado, admirado, entonces es natural que tu mente se aferre, no porque ella sea especial, sino porque tú no has ampliado tu campo. Sal, explora, experimenta nuevas conexiones, pero no para sustituirla, para reprogramar tu percepción de lo posible. Cada vez que una nueva mujer te dé una experiencia diferente, estás debilitando la narrativa de que ella era insuperable. El aislamiento emocional también se logra saturando la memoria con nuevas realidades. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas rutas sigue teniendo ella para entrar en tu mente? ¿Cuántas puertas has dejado abiertas? ¿Y cuántas te da miedo cerrar porque crees que si lo haces, será definitivo? Porque ahí está la verdad. No le temes a ella. Le temes a que no haya más conexión posible si cierras todas las entradas. Pero eso es falso. Es una ilusión creada por el apego. Cuando cortas cada hilo simbólico, sí, hay un vacío. Pero después de ese vacío, viene la reconstrucción real. Viene el silencio limpio. Viene el foco. Viene la dirección que ya no depende de nadie. Y ese estado mental solo es posible cuando entiendes que proteger tu mente es más importante que jugar con recuerdos. Que tu energía no puede estar fragmentada. Que tu identidad no puede seguir orbitando alrededor de alguien que ya no está. Cuando haces esto, cuando te conviertes en guardián de tus estímulos, de tus entornos, de tus asociaciones, te blindas. Y es desde ese blindaje que ahora puedes mirar atrás sin que te queme, porque el fuego no entra cuando ya no hay oxígeno, y lo que antes era dolor, ahora se apaga por falta de alimento. Pero para cerrar de forma definitiva, aún falta el acto final. Algo que no es emocional, es estructural. Vamos a reconstruir la última pieza, tu identidad, sin ella, desde cero, con fuerza. Cuando una relación te marca profundamente,
especialmente si hubo manipulación emocional, lo más peligroso no es el recuerdo, es la deformación, porque comienzas a verte a ti mismo a través de su mirada, adoptas sus juicios, sus silencios, sus validaciones. Y así, incluso después de que se va, tú te quedas con su reflejo pegado al rostro. Ya no sabes quién eres sin su opinión. Ya no te reconoces sin sus gestos. Tu autoestima queda contaminada por una narrativa que no creaste tú. Y eso es una traición silenciosa. Porque el peor daño no es que te haya dejado, es que te haya reescrito. Y si no rompes con eso, seguirás actuando como el personaje que construiste para ser suficiente para ella. Reconstruir la identidad sin una mujer no es simple olvido, es cirugía. Es extirpar la parte de ti que estaba diseñada para gustarle, para agradarle, para calmarla, para no perderla. Es recuperar versiones de ti que fueron anuladas. Pregúntate, ¿cuáles partes de mí escondí para mantener la relación? ¿Qué hábitos abandoné? ¿Qué valores traicioné? ¿Qué palabras no dije por miedo? ¿Quién era yo antes de ella? Si no haces este trabajo, te garantizo que en tu próxima relación volverás a ceder, porque tu código sigue dañado. Y lo más siniestro, seguirás buscando a alguien que te mire como ella, para revivir el ciclo que juraste haber cerrado. Tienes que entender que mientras tu identidad esté construida en torno a una mujer, siempre estarás a un rechazo de la ruina, porque si te define su atención, su ausencia te desmorona. Por eso, el núcleo debe volver a ti. Vuelve a lo físico, vuelve a lo intelectual, vuelve a lo espiritual. Lo que sea que te recuerde que tienes sustancia sin necesidad de ojos ajenos. No para volverte autosuficiente como escudo, sino para reescribir el guión. Un guión donde tú no eres secundario en tu propia vida, donde ya no actúas para que alguien te ame, sino para que nadie tenga el poder de desarmarte. Y aquí viene el trabajo más fino: construir nuevas referencias, hacer cosas solo, viajar solo, probar nuevos entornos donde ella no tenga presencia simbólica. Crea momentos donde no puedas imaginarla porque nunca estuvo. Construye recuerdos que ya no la incluyan. Rodéate de personas que nunca la conocieron, porque cada nueva experiencia donde su nombre no tiene sentido es una piedra más en el castillo de tu nueva identidad. Así es como te desprogramas. Así es como vuelves a sentirte libre en tu propia piel. Así es como dejas de asociar tus logros a la idea de que ella los vea. Y aún más importante, aprende a validarte en privado. Haz cosas que nadie ve, que no puedes publicar, que no recibirán aplauso, porque ahí, en el silencio, es donde se prueba tu autenticidad. Si solo te esfuerzas cuando hay público, aún eres esclavo de la mirada externa. Pero si te entrenas cuando nadie observa, si te disciplinas cuando nadie te lo exige, si avanzas sin necesidad de demostrarle nada a nadie, entonces ya no estás actuando para reparar una herida. Estás construyendo desde poder real, el tipo de poder que no se quiebra cuando alguien te ignora. Dime con brutal honestidad, ¿quién eres cuando no estás tratando de impresionar? ¿Quién eres cuando no hay nadie a quien conquistar, complacer o recuperar? Si la respuesta no es clara, tienes trabajo que hacer. Pero eso no es una condena, es una oportunidad, porque el vacío que ella dejó no está ahí para torturarte. Está ahí para que lo llenes con una nueva versión de ti, una que ya no mendiga, una que ya no gira en torno a vínculos frágiles, una que se basta a sí misma y que, por eso, elige desde la abundancia. Cuando esa versión aparece, todo cambia. Ya no eliges desde la necesidad, ya no repites patrones, ya no entregas poder a quien no sabe sostenerlo. Eres tú, completo, reconstituido, imposible de manipular. Y en ese punto, lo que antes te dolía, ahora te resulta irrelevante, porque ya no se trata de ella, se trata de ti, de lo que construiste con los escombros.
de lo que aprendiste en las ruinas y de lo que elegiste ser cuando nadie más podía darte forma. Así es como cierras el ciclo y lo conviertes en cimiento, porque un hombre sin identidad sólida es débil, pero uno que se reconstruyó a sí mismo ya no tiene dueño. Si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad que nadie te había dicho con esta claridad. Ella no te destruyó. Fuiste tú quien se entregó sin estructura. Fuiste tú quien permitió que el afecto se volviera ancla, que la validación se volviera adicción, que el recuerdo se volviera cárcel. Pero eso terminó. Porque este no fue solo un video para superar a alguien. Fue una guerra contra tu programación emocional. Aquí desactivamos estímulos, cortamos hilos simbólicos, reconstruimos la identidad y diseñamos una nueva narrativa donde tú ya no eres víctima ni eco. Eres eje. Eres estructura. Eres voluntad pura. Muchos hombres creen que sanar es dejar de sentir. Se equivocan. Sanar es dejar de obedecer lo que sientes. Es usar el fuego del pasado para templar tu carácter. Es mirar tu dolor y convertirlo en visión. Es volver a levantar la cabeza no para que te vean, sino para verte a ti mismo, por fin, sin filtros ni dependencia. Si aplicas cada uno de estos pasos, no solo vas a olvidar su nombre, vas a olvidar que alguna vez tu poder dependió de alguien más. Y cuando eso pase, ella ya no tendrá acceso a tu mente, ni a tu alma, ni siquiera a tu sombra.